entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, así como las amenazas que enfrenta la paz en Colombia y lo que ello representa para la sociedad colombiana en general y en especial para el sindicalismo. Los invitamos a seguirnos en Twitter con el hashtag La Paz en Colombia está en riesgo, yo defiendo la paz en Colombia. Damos un saludo a la mesa central en la cual están presentes los compañeros de Colombia, América Latina y Europa. Vamos nombrando, está presente el compañero Diógenes Corcuera, presidente de la CUT. El compañero Edgar Mojica, secretario general de la CUT. El compañero Gilberto Martínez, secretario de Asuntos Internacionales de la CUT. Ellos se encuentran en la mesa del lado izquierdo. Está el compañero Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. La compañera Rosalena Fleres, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y miembro del Consejo de Administración de la OIT. El compañero Rafael Freire, secretario general de la CSA. Y también se encuentran en la sala el señor Alex Braza, de la Oficina de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI, que muy amablemente nos está colaborando hoy también, entre otras cosas, con la traducción. Y por la oficina, ¿qué más está por aquí? Así, el compañero Chalin Potsman, por el Sindicalismo Internacional, compañero de la FNB. El señor Jesús Gallego de UGT España también se encuentra presente. Y también en general saludamos a todas las compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones que se encuentran hoy acompañándonos en este importante evento para el sindicalismo colombiano. Para presentar un contexto sobre la construcción de la paz y la situación de los derechos humanos en Colombia, le damos la palabra al señor Edgar Mojica, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos la presencia en esta conferencia. Quiero citar 4 elementos centrales que nos parecen relevantes al momento de hablar de paz y derechos humanos en nuestro país. Lo primero es que el gobierno del presidente Iván Duque ha realizado permanentes ataques a las posibilidades de paz en Colombia. Se vio en el momento de objetar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y al momento de firmarla manifestar que va a seguir insistiendo en ese tipo de objeciones y la intención de extradición de Jesús Santrich, miembro del partido FARC y elegido congresista de nuestro país. Eso se suma a otros intentos del gobierno de bloquear la formalización y el desarrollo de la paz en Colombia. En términos de implementación de los acuerdos, diversos estudios han mostrado cómo estos niveles de implementación siguen siendo muy bajos para el tiempo que ha transcurrido desde la firma de los acuerdos con la FARC. Y en el contexto de paz hemos venido hablando de lo que denominamos una paz completa. Y allí no se ha querido por parte de este gobierno que lleva 10 meses posicionado dar continuidad a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, pero también ha negado la posibilidad de que se cumplan los protocolos que se firmaron con esta guerrilla en caso de no haber continuidad con ese diálogo. Todo esto crea un ambiente de desconfianza para respaldar y dar continuidad a los ejercicios de solución política en nuestro país y por eso hemos venido denunciando esta situación. De lo segundo que queremos hablar es de el asesinato de líderes sociales en Colombia. En Colombia en este momento nos atrevemos a afirmar que se está cometiendo un genocidio contra el movimiento social colombiano. Existen más de 500 líderes sociales asesinados en los últimos 3 años y 143 excombatientes de la FARC han sido asesinados también después de la firma de los acuerdos. No se garantiza la vida ni a líderes sociales ni a excombatientes de las FARC, pero lo grave es que el gobierno desconoce la sistematicidad,
el carácter político de los asesinatos y no hay garantías políticas en los territorios para el movimiento social colombiano. Y muy delicado que todo esto ocurra en niveles de impunidad por encima del 90%. Y existe una fuerte criminalización a la protesta social en nuestro país, incluida la protesta sindical y derechos sindicales. Lo tercero que queremos señalar es la fuerte injerencia que está teniendo en las decisiones políticas y en la actuación política y jurídica en nuestro país el gobierno norteamericano en cabeza del señor Trump. Primero, hay una presión permanente desde el gobierno en sus diferentes instancias, tanto las que se encuentran en nuestro país al interior de la embajada como las que están en Norteamérica, para interferir en decisiones de carácter judicial y jurídicas que debería tomar autónomamente nuestra rama judicial en Colombia. Hay opinión permanente para que se tomen ese tipo de decisiones. Segundo, hay una fuerte intención desde los Estados Unidos de no respetar la soberanía ni la autodeterminación con la actuación política que viene ejerciendo y la presión que ejerce en nuestro país. Y lo tercero es que vemos una intención cada vez más clara que desde Colombia se utilicen al gobierno, a las fuerzas militares, para avanzar en la intervención político-militar en la amada República de Venezuela. Esto nos parece que falta a los principios de autodeterminación y de soberanía, y así lo hemos venido denunciando desde las centrales sindicales que existen en nuestro país. Y el cuarto elemento del que queremos hablar es el tema del paramilitarismo en Colombia. Nos parece que hablar de paz implica hablar claramente de cómo está el fenómeno paramilitar en nuestro país. Y allí queremos señalar que hay un incremento del paramilitarismo en todas las regiones del país. Y este paramilitarismo está muy ligado a proyectos macroeconómicos legales e ilegales y a presencia de, digamos, controles políticos territoriales. Es muy complejo que el gobierno quiera desconocer la existencia del fenómeno paramilitar en Colombia y denomine al paramilitarismo en Colombia como grupos armados organizados en términos genéricos y no categorice, como inclusive viene exigiendo desde hace años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que se reconozca y se ha reconocido por esta instancia en fallos judiciales que existe realmente el paramilitarismo en nuestro país. Y lo tercero, ligado a este fenómeno del paramilitarismo, es que existen varias denuncias de centros de investigación y de comunidades en el territorio de una connivencia entre fuerza militar colombiana y paramilitarismo en el territorio. Esa connivencia, en muchas veces las denuncias se reciben bien por acción o bien por omisión de la fuerza pública. Entonces, estos cuatro elementos de contexto hacen mucho más difícil no solamente la implementación de la paz en términos integrales, las transformaciones que necesita el país para vivir en paz, entre ellas los derechos laborales y libertades sindicales de las que vamos a hablar en esta conferencia. Muchas gracias. Damos un saludo también a los secretarios de la CSI, de la CSA que se encuentran en esta sala, y también a los compañeros de demás organizaciones sindicales. Los presidentes de las centrales sindicales colombianas que convocan a este conversatorio nos presentan a continuación un análisis sobre la construcción de la paz y los derechos laborales en Colombia. Interviene el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, el compañero Miguel Morantes. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles por su presencia acá en esta importante reunión que
los trabajadores de Colombia hemos organizado para informar respecto a la situación de la paz en Colombia. Hasta hace algún tiempo estábamos muy optimistas con que íbamos a obtener la paz para nuestro país después de muchos años de guerra y de unas violencias secuenciales, una tras de otra, y que nos ha causado graves problemas desde el punto de vista económico y también social, porque el país no se ha podido desarrollar adecuadamente debido a estos conflictos que siempre hemos oído. Como vamos a hablar del proceso con las FARC, que se inició en el 2012, quisiera manifestar lo siguiente. El 4 de septiembre del 2012, el gobierno del presidente Santos oficializó que iban a iniciar unos diálogos formales en Oslo, Noruega, y que de ahí seguirían en La Habana a la siguiente sesión, y que quedaba eso oficializado de que no era un rumor, sino una cuestión de decisión del Estado colombiano de buscar diálogos. Desde ese mismo momento, las centrales obreras apoyamos este proceso de paz, porque hay que decirlo que también en ese mismo momento otras instituciones, otros gremios, otros partidos o partidos políticos manifestaron su descontento o su inconformidad con el proceso. Las centrales obreras, sin ninguna dilación, lo hicimos, y el 6 de septiembre, 2 días después, nos reunimos en el Palacio Presidencial con el presidente Santos, los presidentes de las centrales, de las 3 centrales obreras, y manifestamos que apoyábamos irrestrictamente ese proceso, que estábamos con él y que le sugeríamos que también iniciara diálogos con el ELN y con algún otro sector que hubiese por ahí de carácter subversivo para que la paz fuera completa. El presidente nos manifestó que iba a hacer todos los esfuerzos porque eso fuese así. Sin embargo, siguió el proceso de paz con las FARC y el del ELN se demoró un poco más en aparecer. Hicimos marchas, hicimos reuniones, hicimos foros, hicimos una gran actividad por todo el país para convencer a todos nuestros afiliados, a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo colombiano de la importancia de la paz, y que para conseguir la paz no era decir vamos a ver cómo imponemos nuestras condiciones y no más. Había que explicar que era necesario que los dos sectores cedieran en sus iniciales propuestas y fueran buscando acuerdos. Y finalmente se logró un primer acuerdo, el número 1, que está hoy día también en problemas, es el del agro, es decir, cómo manejar el sistema agrario colombiano, cómo reestructurar el campo de manera integral, y así se llamó, porque esta guerrilla de las FARC se conformó fue en el campo. Fue un grupo de campesinos que quisieron defenderse del asesinato de esa época, del asesinato colectivo, y de ahí fue creciendo y finalmente se conformó la guerrilla de las FARC. Entonces, como se tenía esa situación y era necesario buscar de qué manera se le pone alguna justicia social al campo, a los trabajadores del campo, a los habitantes de los campos, ese fue el primer acuerdo. Otros 5 acuerdos posteriores se fueron adelantando y finalmente se firmó 4 años después prácticamente un acuerdo con las FARC para poner fin al conflicto. Obviamente habían temas muy complicados, como era el desarme, cómo entregar las armas, cuándo hacerlo, en dónde, quiénes, bueno, cómo concentrar a las personas que están en armas para que se reintegraran en la vida normal del país,
qué proceso hacer, y todo eso se dejó en un acuerdo que se firmó finalmente en Cartagena y posteriormente en el Teatro Colón. En medio de esto hubo algunos, voy a soltar algunas cosas porque sé que mis compañeros tienen algunos detalles para hacerlo y no quiero tomarme todo el proceso. Lo que ocurre ahora en estos últimos momentos es que dentro de los acuerdos estuvo lo de la Justicia Especial para la Paz, crear una Justicia Especial para la Paz, la JEP, y ahora fue objetada, ha tenido problemas contra la cual están acechando, y que si eso no se cumple, si no se cumplen los acuerdos de respetar la vida de las personas que se reinsertaron al país, pues la situación va a ser muy complicada, muy difícil y muy peligrosa. Consideramos nosotros que la comunidad internacional, les agradecemos a ustedes que nos apoyen en buscar, presionar al gobierno para que este proceso culmine felizmente y que los demás procesos que se han suspendido se reinicien, porque Colombia merece la paz. En estos 100 años de la OIT, que como ya se dijo, se creó para fomentar la paz con justicia social, queremos que de aquí salgan voces de aliento para que nuestro proceso de paz finalmente termine con todo el cumplimiento de los acuerdos y que prosiga el progreso de nuestro país. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, compañero Miguel Morantes. Otorgamos el uso de la palabra al compañero Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Muchísimas gracias. La presencia de ustedes nos llena de emoción, nos llena de ánimo, nos llena de mucha fuerza para estas luchas que los trabajadores y las trabajadoras colombianas durante muchas décadas hemos tenido que librar, pero que adquieren una complicación muchísimo más grande en el contexto de este gobierno. Son tres los asuntos de fondo y de contradicción con el gobierno del presidente Duque. La primera contradicción es la posición de este gobierno y los partidos que lo acompañan a el desarrollo de los acuerdos de paz, pero además el hecho de renunciar a la solución política con los otros grupos alzados en armas que persisten en Colombia. Esa contradicción sobre el tema de la paz tiene cuatro grandes componentes. Uno es el desconocimiento de los acuerdos firmados con la guerrilla de las FARC, el otro es el ataque a la Justicia Especial para la Paz, el tema de la solución política y el tema de los asesinatos ya explicados ante ustedes. El segundo asunto de contradicción fundamental con el gobierno es su modelo económico. Su plan nacional de desarrollo es un ataque al desarrollo nacional, es un ataque a la gran mayoría de la población colombiana en términos de que no son medidas conducentes a resolver los temas de pobreza, los problemas de desempleo, los problemas del desarrollo nacional. Todo este tema del modelo involucrado principalmente, como ya se señaló, en la dependencia absoluta del gobierno para sus decisiones y sus definiciones de las determinaciones de los Estados Unidos de América. Siempre he señalado que en Colombia prácticamente nada se resuelve si no pasa antes por la Embajada de los Estados Unidos. El tercer asunto indiscutiblemente tiene que ver, y nosotros lo consideramos vital dentro de un escenario de paz, el tema de los derechos laborales. En estos términos es que nosotros, por eso hemos respaldado los procesos de paz y los procesos que se han iniciado, porque consideramos que para el desarrollo de nuestras luchas como trabajadores, para el desarrollo de los procesos que puedan conducir a la derrota de ese modelo de desarrollo y para los procesos que puedan conducir indiscutiblemente a que sean más efectivas las luchas de los sectores alternativos, necesitamos un país en paz. Por eso nuestras centrales
respaldamos totalmente el anuncio de la iniciación de los procesos de paz en La Habana, respaldamos que se hubiesen desarrollado ese proceso, respaldamos los acuerdos a que llegaron, impulsamos, así bien hemos perdido, impulsamos la votación por el sí y hoy exigimos que esos acuerdos se tengan que cumplir. En ese escenario también consideramos que para los demás factores de violencia que existen se debe imponer el tema de la solución política y no el tema de guerra que sigue persistiendo hoy en el gobierno de privilegiar la estrategia de guerra frente a una estrategia de solución política. En el contexto laboral, que es algo que vivimos anhelando los colombianos, que es algo que ustedes perciben constantemente en las conferencias de la OIT, en la puja anual por mantener el país en la lista de países llamados a la Comisión de Normas, tiene que ver con una posición abierta, contundente y persistente del gobierno colombiano y la mayor parte de los sectores empresariales colombianos por frenar la posibilidad de que en Colombia exista un sindicalismo desarrollado, un sindicalismo fuerte, un sindicalismo que tenga la capacidad de aglutinar y de afiliar a los trabajadores colombianos. Ustedes muy bien saben que escasamente el 4% de los trabajadores colombianos están afiliados a nuestras organizaciones sindicales. Para nosotros el tema del goce de la paz en Colombia también está ligado al tema de que los trabajadores colombianos puedan tener trabajo decente, puedan luchar por sus derechos y puedan tener organizaciones sindicales con toda la capacidad de respuesta y con toda la capacidad de lucha. Hay grandes 4 temas sobre los cuales al gobierno colombiano se le han hecho exigencias desde diferentes escenarios. El tema de la inspección del trabajo, que es absolutamente un desastre. El tema de la violencia antisindical. El tema de las reformas laborales para eliminar todas las formas abusivas de contratación que se han establecido en Colombia. El tema de la impunidad frente a los asesinatos y a la violencia contra los sindicatos en Colombia, y el tema de la negociación colectiva en la forma como es atacada constantemente por el gobierno y los empresarios. La OIT desde el año 2010, el Comité de Empleo de la OECD en la puja que libramos allí oponiéndonos a que en Colombia ingresara, las quejas presentadas ante el gobierno ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá utilizando las cláusulas comerciales le han venido exigiendo al gobierno estas reformas laborales, pero el gobierno ha hecho caso omiso, se niega sistemática y las exigencias desde la Comisión Europea. El gobierno ha hecho caso omiso y constituye una bandera importante del movimiento sindical, la exigencia de que se avance en estas reformas que se están haciendo. Ustedes son un aliento para nosotros en estas luchas, ustedes los compañeros de la CSI, ustedes los compañeros de la CSA, los compañeros de los sindicatos mundiales que nos han estado acompañando también en estos ejercicios, compañeros de industria, los demás compañeros, y ustedes compañeros sindicalistas de este continente, de Europa y los demás continentes, han sido un soporte en estas batallas. Vuelvo y repito, su presencia aquí es una enorme voz de aliento y se la agradecemos absolutamente de todo corazón. Muchas gracias, compañero Diógenes. El sindicalismo internacional ha venido acompañando al sindicalismo colombiano histórica por la defensa de los derechos laborales, por la vida, la seguridad de los dirigentes sindicales que están en pie. También respaldan el anhelo de construir la paz. Por eso que desde 2016 la CSA acompañó a la CTC, a la CDT en una campaña para promover el plebiscito que refrendaría el acuerdo de paz. Invitamos a participar al compañero Rafael Freire, secretario general de la CCA. Muchas gracias. Bueno, saludar a Diógenes, presidente de la CUT de Colombia, a Morantes, presidente de la CUT de la CTC,
de Colômbia. Bueno, quero saudar os GUFs aqui presentes, que me permitem, em nome de meu querido amigo Walter Sanches, secretário-geral da Industrial, as afiliadas da CSA, as amigas centrais aqui de Europa, de outros continentes. Estou aqui com a Amanda e Laerte, meu secretariado da CSA. Me permita, Diógenes e Morantes, que traia uma mensagem de Victor Baez, que é ex-secretário-geral da CSA, atual secretário-geral adjunto da CSI, que queria muito estar aqui nesse ato, pero só vem a Ginebra domingo. Victor liderou todo o processo da CSA junto com os colombianos e colombianas nos últimos 12, 14 anos, 12, 13 anos por a CSA. Então, se trazer Diógenes, Victor queria muito estar aqui, Miguel, pero por la divisão de tarefas internas da CSI, só vem domingo. Bueno, afirmar, como já foi dito aqui, que a CSA, desde sua fundação, está junto com as colombianas, com as afiliadas colombianas, e desde a fundação defendendo o processo de paz em Colômbia. Ou seja, nossa presença é uma presença permanente aí, junto com os colombianos e colombianas. O processo nosso de solidariedade não é um processo de eventos, é um processo permanente. E não é uma solidariedade de discurso, é uma solidariedade ativa. Ou seja, em qualquer organismo que estejamos, em qualquer espaço que estejamos, seja a nível a CSA tem uma voz de defesa por la paz em Colômbia, por la defesa dos direitos laborais e de nossos sindicatos filiados aí. Como falou aqui, seguimos juntos em el processo do plebiscito por la paz em Colômbia. Levamos ao presidente Mujica a um ato aí em Medellín. Ou seja, há toda uma campanha efetiva de permanência nossa do processo de paz. O problema é que nos últimos anos a situação, como falou Diógenes e Miguel, ha piorado muito. Volviu um nível de violência muito forte, de conflitos sociais muito forte, volveu os assassinatos de líderes e lideresas sociais e líderes e lideresas sindicais, e o clima de violência se estabelece mais uma vez em Colômbia. E o clima de violência é aumentado por a política econômica ultraliberal do governo Duque. Duque não somente ataca os direitos laborais, o código laboral, Duque também está, junto com outros governos ultraliberais, como o de Brasil, por exemplo, vendendo as empresas colombianas, entregando as riquezas de Colômbia ao capital transnacional, e isso genera uma situação interna de mais instabilidade social, de mais instabilidade política e um clima de violência que estamos vendo em Colômbia. Para nós outros, o conflito de Colômbia não é um conflito colombiano. Para nós outros, o problema de Colômbia é um problema da região. Em muitos momentos decimos sem nenhuma dúvida, todos e todas somos colombianos e colombianas em la defesa da paz e em la defesa dos direitos. Por lo tanto, a CSA afirma que estar junto com Colômbia não é defender um processo somente de Colômbia, é defender um processo de nossa América Latina e Caribe, como também defender processos de paz e de diálogo em outros países, como é o caso de Venezuela, condenando todo o bloqueio que se hace, os atentados, o clima de violência em Brasil e outros países. Então, defender Colômbia é defender um modelo de paz para nossa região. E termino afirmando, a CSA fala com absoluta firmeza. Nós outros somos por la paz em nossa região, e quero citar aqui meu amigo Cepeda de Nicaragua, que diz: se queres la paz, prepárate para la paz. Então, que nos preparemos pela paz. Por la paz em Colômbia, por el fim del paramilitarismo em nossa região e que nenhuma base militar estrangeira esteja estabelecida em nossa região. Então, toda a nossa solidariedade ao povo e os sindicatos de Colômbia. Gracias. Gracias, Rafael. En nombre de la CSI damos la palabra al compañero Alex Praza de la Oficina de Derechos Humanos y Laborales de la CSI.
gracias. Hablo en representación de Víctor Valls, como Rafael dijo, no pudo estar presente. Y también les envío un saludo especial de nuestra secretaria general, la compañera Sharon Borough. La intervención que Víctor haría acá fue la misma prácticamente que él la hizo durante el Congreso último en la Colombia. Voy a ser bastante breve, hablar un poco de cómo la CCI ha trabajado hasta aquí en el tema de Colombia y cuál es, en conjunto con nuestras afiliadas en Colombia, cuál es el plan, cómo vemos que podemos partir para los próximos años, considerando, como dice el nombre de este evento, la paz está en riesgo. Tenemos primero que recordar que en diciembre, como todos ustedes estuvieron presentes, el Congreso de la CSI en Dinamarca, a la CSI se le fue dado un mandato muy importante basado en pasos pilares. Primero, en relación a la regulación del poder económico de las multinacionales. Un otro pilar que dice respecto a la justicia y cambio climático. Un pilar que tiene que refleja la importancia de la igualdad, pero un pilar que es fundamental en todas las discusiones que tuvieron lugar en el Congreso es justamente el tema de la paz, la democracia y los derechos. Nosotros sabemos que la protección social, los salarios justos, un entorno laboral sano y seguro son derechos fundamentales de los trabajadores y por eso estamos todos aquí en esta conferencia. Pero la paz y la democracia misma es lo que sustenta todos nuestros derechos. Y en la región, como ha dicho Rafael, estamos enfrentando una nueva oleada que ya no es más de derecha, sino es una oleada de fascismo. Entonces tenemos que estar preparados para contrarrestar esta ofensiva. Y es por esa razón también que como fruto de este mandato que nos da el Congreso de la CCI, uno de los países fundamentales en el mundo, en la cual la CCI va a enfocarse, es Colombia. En los últimos años el gobierno de Colombia, especialmente en la administración anterior, ha sido muy exitoso en crear una estrategia retórica, mediática, que produjo como consecuencia a la comunidad internacional una impresión de que Colombia ya se estaba arreglado. Ya no hay nada, no tenemos que concentrarnos en Colombia porque ya hay la paz, y a partir de ahí todo se va a arreglar. Y es por esta razón que en ciertos organismos, y lo puede incluir también la OIT, se creó la impresión de que Colombia es un país en progreso. Por lo tanto, por ejemplo, no puede ser discutido en la Comisión de Normas. Es un país en progreso, no hay problemas. Sin embargo, con las elecciones en Colombia y el cambio de gobierno, con el gobierno Duque, que la verdad debería llamarse Duque Uribe, no podemos olvidar que detrás de Duque está el presidente Álvaro Uribe, que siempre fue un enemigo, el principal enemigo en Colombia de la paz. Esta situación ha cambiado. Y como han dicho los compañeros, todo el proceso de paz ahora puede estar siendo desconstruido. Entonces, ¿cómo va a reaccionar a partir de ahí la comunidad internacional? ¿Vamos a seguir con la misma narrativa de que Colombia es un país en progreso? ¿O vamos a reflejar la realidad? Y la realidad es que los asesinatos de sindicalistas, los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, de ambientalistas, de indígenas, campesinos, están aumentando a niveles que son ya casi comparables a la época más dura del conflicto, en los años 90. Como tal, y en conversas con los compañeros de la CTC y de la CUT,
nosotros estamos desarrollando un método, una acción que va a tener como eje la concientización, reconcientización de los que definen las políticas, especialmente los organismos internacionales, de lo que está en juego en Colombia. Y este evento justamente es parte de eso, justamente en la conferencia de la OIT, por eso nos parece importante abrir esta discusión acá. Entonces, por un lado, tener un foco en la OIT, pero también por otro lado, tener un foco en la OCDE. Como ustedes saben, Colombia es ahora parte de la OCDE y nosotros como trabajadores tenemos un espacio de actuación dentro de la OCDE que es actual. Esta estrategia entonces va a intentar llamar atención sobre los puntos fundamentales que ya el compañero Edgar lo había mencionado. Lo primero es que hay falta de garantías para la desmovilización y apoyo a los exguerrilleros de la FARC. Hay objeciones, trabas a la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz. No hay ningún cumplimiento de todos los compromisos laborales asumidos por Colombia bajo los acuerdos de comercio con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea y los mismos compromisos asumidos frente a la OIT y la OCDE. Finalmente, que la violencia ha vuelto en Colombia, esa es la realidad. Por lo tanto, a partir de esa estrategia vamos a necesitar el apoyo de todos y todas para también llamar la atención desde los gobiernos de sus propios países en cuál es la realidad hoy en Colombia y que estamos quizás frente a una situación que no solo va a impactar a Colombia. Si el proceso de paz acaba en Colombia, eso tendrá efectos no solo a Colombia, tiene efectos a la región y tiene efectos al mundo, y tiene efectos especialmente al movimiento sindical, a los trabajadores y no trabajadores. Eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Saludamos al señor Sharon Posma de la FNB, quien durante muchos años estuvo a cargo de la dirección de los proyectos de cooperación en la región por la Federación Holandesa de Sindicatos FNB. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un honor para mí que también puedo intervenir. Colombia está en mi corazón desde mucho tiempo y el sindicalismo de Colombia está más profundamente en mi corazón. Y la FNB tiene una larga trayectoria de cooperación y solidaridad con el movimiento sindical en Colombia y nos sentimos muy responsables para dar continuidad a esta relación. Y parte de esta relación ha sido el apoyo al acuerdo de paz. El FNB respalda el acuerdo de paz desde su inicio. Fue un proceso que nos llenaba con esperanza y queremos seguir apoyando a su implementación y creemos que es la única manera a lograr un cierre definitivo del conflicto con un acuerdo con la ELN, la guerrilla que ahora todavía existe. Y si persiste el conflicto, estamos convencidos que esta afecta la libertad sindical. Uno de los fundamentos de la ILO, de la OIT, dice que no hay paz sin justicia social y que la construcción de paz requiere involucramiento de los actores sociales, sobre todo sindicatos. Y una paz sostenible es una garantía para la libertad sindical. Queremos invitar al gobierno de Colombia a respetar la institucionalidad, la justicia y la ley, que son esenciales para el fortalecimiento de la democracia. Ahora queremos expresar nuestra consternación
ampliar más la solidaridad con el movimiento sindical de Colombia frente a los hechos de violencia antisindical que tuvimos esperanza que iba a desaparecer, pero que desafortunadamente otra vez está aumentando. Y queremos exigir a las autoridades competentes de tomar medidas. Las amenazas de los grupos paramilitares aumentan contra nuestros colegas sindicales quienes simplemente ejercen su tarea sindical. Un ejemplo recién que nos impactó es el caso de Igor Díaz de Simple Carbón, quien como otros líderes ha recibido amenazas graves de uno de los grupos paramilitares. Mientras el gobierno colombiano niega la existencia de estos grupos y por eso no se sienten obligados a tomar medidas. En el año 2018, la Escuela Nacional Sindical reportó 34 asesinatos. Después de años de baja, otra vez un aumento. Y lo que más nos preocupa es que estos asesinatos ocurren sobre todo en las áreas rurales contra líderes del sector agrario y líderes del sector de educación, que son la gente que hemos visto en las fotos que viven en áreas remotas. Por fin manifestamos el apoyo que queremos llamar a que haya un relanzamiento de la campaña de solidaridad y apoyo a la paz de Colombia desde el mundo, también desde Holanda, promoviendo acciones de incidencia internacional ante los gobiernos, la Comisión Europea y el Parlamento. Y queremos para eso ver si podemos ponernos de acuerdo para invitar a una delegación de sindicalistas o algo, una delegación por lo menos, para promover esta idea aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Sale. Invitamos a hacer uso de la palabra al compañero Jesús Gallego, responsable internacional de la UGT España. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí en este conversatorio y por la organización. En el fondo, hablo también en nombre de los compañeros y las compañeras que están aquí, pero de la clase trabajadora de tantos países de Europa, que están por aquí, compañeros de Bélgica, de Italia, de Francia y de Alemania, y trasladamos el compromiso de la clase trabajadora con nuestros hermanos y nuestras hermanas de Colombia en su defensa por los derechos y las libertades, por el reparto justo de la riqueza de que habéis hablado aquí, en su lucha por la democracia y en su lucha por la paz. Estamos en este foro de la OIT que, como también habéis recordado, tiene como principio fundamental la consecución de la paz. Y solo la paz garantiza la libertad sindical. Desde el incumplimiento de los compromisos del acuerdo, de los acuerdos de La Habana, han sido asesinados 66 líderes sindicales y tantísimos líderes sociales, pero también centenares de líderes sindicales están siendo hostigados a diario, compañeros y compañeras nuestras que conocemos amenazados de muerte, casos de violaciones, etc. Es que y hay que hablar aquí de que la voluntad política de cumplir un acuerdo, nosotros que somos sindicalistas nos dedicamos fundamentalmente a llegar a acuerdos y hacer que los acuerdos se cumplan. La voluntad política de un gobierno irresponsable y de quien está detrás de esos gobiernos irresponsables están comprometiendo un acuerdo al que llegó el pueblo de Colombia, el Estado del país, y condenan al pueblo a la injusticia y a retrotraerse a lo peor de estos 50 años de guerra de los que habéis hablado. Pero también, y es muy importante, que el gobierno colombiano sea consciente
comprometen su credibilidad internacional, no solo como agente político y como país importante en la escena internacional y, por supuesto, en la región, sino también en cualquier ámbito internacional, también en el comercio. El gobierno colombiano tiene que saber que cuando un gobierno incumple un acuerdo, la contraparte que negocia con él acuerdos comerciales tiene miedo de que incumpla los compromisos a los que llega. Incumple también en derechos humanos, incumple también y cualquier mensaje que llegue sobre objetivos de desarrollo sostenible o sobre el derecho sindical quedan comprometidos. La clase política colombiana y su gobierno tienen que estar a la altura y a la talla de las organizaciones sindicales que estáis aquí, que habéis convocado este conversatorio. Y tienen que ser también conscientes que las injerencias externas en contra de la paz, en contra de un proceso político, son injerencias que atacan a la soberanía de Colombia. Y así tienen que ser también conscientes los agentes que están atacando la libertad del pueblo colombiano. Por eso es importante esta iniciativa y esta campaña internacional para lograr una paz justa y duradera que garantice los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos sindicales, y que mediante la verdad, la justicia y la reparación, así como la protección de las víctimas, el pueblo colombiano pueda vivir en libertad y su clase trabajadora se pueda beneficiar, por lo tanto, de la negociación colectiva, de la libertad sindical o de la justicia social, que solo se puede llevar a cabo en la paz. También quiero expresar aquí nuestro compromiso para que dentro de los foros, tanto de la Confederación Europea de Sindicatos como de la CSI, el tema de Colombia siga latente. Y dentro de nuestro ámbito de trabajo recordaremos a la CSI que es importante reforzar también las estructuras sindicales colombianas y las estructuras sindicales regionales, que son, como se ha dicho aquí, las que iniciaron un proceso en el acto de Medellín, que habéis mencionado antes, un proceso al que nos llamaron a organizaciones de toda Europa para poder participar. Y sin reportar a la CSA y sin reportar a las organizaciones colombianas que están aquí, que nos han convocado, es imposible tener un compromiso verdadero con la paz. Quiero, por último, y de manera muy breve, ha tenido conocimiento de este acto el compañero Enrique de Santiago, de Izquierda Unida en España, que fue además participó como abogado en las negociaciones para el proceso de paz y los acuerdos de La Habana. Y al margen de todo lo que habéis dicho, ha pedido que se haga especial mención a esto que está recogido en los acuerdos de La Habana y de lo que nada ha hecho el gobierno, como la entrega, la puesta a disposición del pueblo de los 10 millones de hectáreas de las que se habla, porque uno de los principios que causó la guerra en Colombia es la injusticia y la pobreza. Esta puesta a disposición del pueblo de los 10 millones de hectáreas, así como la reinserción laboral de los distintos agentes de los que se reconocen los acuerdos de La Habana, es muy importante tenerlo en cuenta. Y nada más, solo nuestro compromiso, el compromiso de todas y todos nosotros, para que esta campaña internacional tenga el eco en todos nuestros países y en las estructuras, tanto sindicales como políticas supranacionales de las que participamos. Ánimo y suerte con ello. Muchas gracias, compañero Jesús. Destacando también la importancia del tripartismo, damos la palabra a la representante de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, la señora Maribel Batista, quien viene en representación de María Elena André, directora de ACTRA. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme agradecer la invitación que me hizo llegar acá y presentar, ¿verdad?, las excusas de la señora María Elena Andrés, que no pudo estar presente en esta tarde y nos pidió que la representáramos. Por la importancia que tiene esta
al fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales post-conflicto en Colombia, mismo que se extenderá hasta el año 2020. Su principal objetivo es el de contribuir a alcanzar una mayor representatividad, capacidad organizativa y de incidencia política de las organizaciones de trabajadores para la construcción del proceso de paz en el sector rural. En materia de resultados de este proyecto, se espera alcanzar que las organizaciones sindicales se vean fortalecidas a través del incremento de la sindicalización de los trabajadores y las trabajadoras del sector rural y las plantaciones agrícolas, que se logre la extensión de la cobertura de la negociación colectiva y el aumento de la participación de trabajadores en actividades para la mejora de sus condiciones de vida, y que la participación sindical se vea reforzada en los procesos de diálogo para la promoción del trabajo decente y la justicia social como componente de la reforma rural integrada en la construcción de la paz. La estrategia de implementación del proyecto en curso cuenta con la activa participación de las centrales sindicales de Colombia y acuerdos de ejecución definidos a partir de las prioridades sindicales de las respectivas organizaciones, con vistas a lograr una mayor incidencia sociopolítica a través de diferentes espacios de diálogo social a nivel local y a nivel nacional. Asimismo, dicha estrategia de implementación cuenta con un conjunto de programas de fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras rurales a nivel del crecimiento de la afiliación sindical y de mejora de las condiciones de trabajo del sector rural, de la formación y capacitación de promotores sindicales, del desarrollo productivo para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras del sector rural, de las estrategias de comunicación para la afiliación sindical, todos ellos caracterizados por un enfoque transversal de género, derechos y promoción de construcción del proceso de paz. Actualmente estamos llevando a cabo un proceso de evaluación intermedia después de 6 meses de ejecución de este proyecto, con vistas a contar con recomendaciones que nos permitan fortalecer la ejecución del mismo en estrecho apego a las prioridades establecidas por las organizaciones de trabajadores. En este marco, la activa participación de ustedes en este proceso de evaluación que se está llevando a cabo durante el mes de junio en Colombia resulta fundamental para poder lograr dicho cometido. Igualmente hay otras iniciativas que desde la Oficina de Actividades con los Trabajadores de la OIT se han estado impulsando en Colombia, como es el fortalecimiento de las organizaciones para, desde la perspectiva del sector sindical, promover una inspección del trabajo más efectiva, que podría contribuir de manera especial al proceso, al fortalecimiento de las organizaciones sindicales en el proceso de paz en Colombia. No quisiera terminar sin hacer referencia a, como todos ustedes saben, que relacionado también con el tema de la paz, nuestra conferencia, la 108 conferencia de la OIT, estamos, ¿verdad?, en plena discusión de una nueva normativa sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que entendemos va a ser otro instrumento que va a contribuir para fomentar, para promover lugares de trabajo seguros donde los trabajadores y las trabajadoras no sean víctimas de violencia ni de acoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos que nos acompañen, por favor, a través de las redes sociales con el hashtag La Paz en Colombia está en riesgo y numeral Yo apoyo la paz en Colombia. Vamos a pasarles también la declaración en inglés y en español para que por favor las organizaciones que quieran apoyarnos las puedan suscribir. En la parte final también hemos dejado un espacio para que Ultradian transmitió desde Ginebra el conversatorio La Paz en Colombia está en riesgo. En este momento cerramos la transmisión en la medida en que el evento se va a terminar.